Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y para los que nos están viendo por primera vez, bienvenidos al canal de Mundo Vital. Cuando hablamos de medicina anti-aging o anti-envejecimiento, lo primero que se nos viene a la cabeza es procedimientos antiarrugas o cómo vamos a quitar las manchitas que nos van saliendo. Sin embargo, la medicina anti-envejecimiento va muchísimo más allá de lo estético. No podemos parar el tiempo, todos vamos a envejecer, pero lo que sí podemos hacer es escoger cómo queremos envejecer y cómo nos vamos a sentir y ver. Para esto hemos invitado a una experta en el tema. Ella es la doctora Sandra Arias. La doctora es especialista en medicina regenerativa y medicina anti-envejecimiento. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Mundo Vital. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, expliquémosle a los que nos están viendo qué es la medicina anti-envejecimiento. Mira, Laura, como tú lo mencionabas, convencionalmente existe como esa asociación entre antienvejecimiento y la parte estética. Yo suelo llamarle mucho por crear ahí como un factorcito diferenciador antienvejecimiento celular, para entender que es cómo estar bien por dentro para expresarlo hacia afuera. Entonces es como el concepto de envejecer, pero de adentro hacia afuera. Entonces, en la medicina antienvejecimiento lo que nosotros buscamos es ayudarle a tus células a que se conserven a través de los años en unas funciones adecuadas para la edad que cada uno de nosotros tenga. Entonces, envejecer es normal, es un proceso natural del ser humano. Sin embargo, las últimas estadísticas nos muestran que las personas cada vez seremos más longevas. Y si miramos estadísticas, los promedios de vida en este último año en grandes ciudades incrementaron un promedio de 3 añitos. O sea que si en Colombia estábamos hacia los 79, 80 años, ahorita estamos hacia los 82 años en promedio de vida. Y poco a poco, con todas las herramientas como las de la medicina antienvejecimiento, pues ese promedio de vida se nos puede ir alargando y prolongando. Pero no es vivir años por vivirlos, es vivirlos con calidad, con vitalidad, con salud. De eso se trata la medicina antienvejecimiento, de hacer que tus células marchen y funcionen al ritmo de tu edad, al que es realmente el deber ser del funcionamiento de ellas. Además que nosotros somos muchas células, entonces si nuestras células están bien, Exactamente. Y existen muchos mecanismos en la medicina antienvejecimiento para ayudar en la función adecuada de cada una de las células de nuestro organismo. Bueno, ¿y por qué es importante? Es muy importante. La medicina antienvejecimiento, en esencia, Laura, es la medicina que te ayuda a prevenir. Entonces es una medicina con un enfoque muy de cuidado para que no llegues a la enfermedad, para que no llegues a tener que tratar consecuencias, secuelas, problemas críticos de la enfermedad. Es supremamente importante porque dentro de las estadísticas mundiales muchas personas mueren por enfermedades que se complicaron y generaron situaciones graves por las cuales fallecen. Ejemplo, un infarto, ¿cierto? Muchos infartos pudieron haberse prevenido con un adecuado control y con una sana función de las células del sistema circulatorio, corazón, que es el eje cardiovascular. Entonces, en esta medida, la medicina antienvejecimiento es una medicina demasiado preventiva porque identifica muchos factores de riesgo en cada uno de nosotros y lo que busca es comenzar a minimizarlos, a utilizar medicamentos, herramientas terapéuticas, cómo me puedo ir cuidando para que el devenir del funcionamiento de mis células sea lo más adecuado y lo más saludable posible. Otras enfermedades, fíjate que las estadísticas de las enfermedades de degeneración del sistema nervioso, por ejemplo,
cada vez nos asustan más a los médicos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más trastornos de memoria, hay más Alzheimer, hay más Parkinson, hay más demencia senil y se ha mostrado que muchas de estas circunstancias pudieron haberse prevenido o por lo menos minimizado en edades tempranas o con cuidados tempranos en cada uno de los pacientes. Entonces, pues demasiado importante porque es más de cuidarme antes de. Bueno, doctora, pues con eso que estás diciendo pues que ahora ya podemos prevenir, Sí. ¿qué tipo de enfermedades precisamente podemos prevenir? Ok, mira, en medicina antienvejecimiento las enfermedades las manejamos como por ejes, le llamamos nosotros. Uno de esos ejes es el eje hormonal. Entonces, podemos prevenir dentro del eje hormonal, tratar desde edades tempranas, o pues si ya llegó los cambios hormonales grandes de la menopausia, de la andropausia, de la llamada andropausia masculina. Si estas situaciones ya se presentaron, podemos o prevenir o llevar al paciente para que las complicaciones secundarias de esta enfermedad, de estas situaciones no se presenten. Entonces, en el eje hormonal no podemos pensar que es que para nosotras las mujeres es solamente el fogaje y los cambios emocionales y de ánimo porque llegó la menopausia. No, se nos suben los riesgos de osteoporosis, se nos suben los riesgos de elevar el colesterol, se nos suben los riesgos de presentar alteraciones a nivel osteoarticular, las artrosis, se suben los riesgos de presentar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, porque frente a todo eso las hormonas nos están protegiendo. Entonces, de ahí la importancia de llevarlo con cuidado para que puedas vivir tus 80 años sin esas complicaciones de una menopausia, por ejemplo, o de una andropausia en el hombre. Perdón, te interrumpo porque a veces pensamos en, bueno, yo todavía estoy muy joven, la menopausia todavía me falta mucho, y esperamos a llegar ahí, que es donde empiezan a salir todas estas enfermedades que a lo mejor estaban dormidas, pero llegamos a una etapa más sensible. Exactamente. Entonces, deberíamos prepararnos para la llegada de ese momento y de ese cambio hormonal, y que todos esos cambios en las concentraciones de hormonas no vayan a dispararnos los factores de riesgo en torno a estas enfermedades que ya cada una de nosotras pueda tener, sino mantenernos y que cuando llegue ese momento nuestro cuerpo siga fluyendo y la función de las células siga fluyendo de la manera más tranquila, más adecuada y sin enfermedad. Otro de estos ejes para nosotros, de los que te mencionaba, es el eje cardiovascular. Cardiovascular significa circulación, corazón y las enfermedades relacionadas. Las más conocidas, las más comunes, Laura, son la hipertensión y los problemas asociados a aumentos de colesterol, aumentos de triglicéridos. Entonces allí también estas enfermedades hoy en día tienden a presentarse en los adultos mayores, y muchas de ellas se relacionan, ejemplo, con falta específica de unos micronutrientes para que las células funcionen de manera adecuada. El siguiente sistema y eje que cuidamos demasiado, Laura, en ese yo creo que sí o sí siempre nos fijamos, es en el del metabolismo. ¿Por qué? Porque en el metabolismo para nosotros, el metabolismo de las grasas, de los lípidos, es decir, el colesterol, sí o sí tiene que estar controlado en prácticamente todos nuestros pacientes. Ese concepto de que no es que tienes el colesterol ligeramente elevado, simplemente vete a hacer dieta y ejercicio, pero el paciente dura 5 años con su colesterol ligeramente elevado y sus grasas ligeramente elevadas. No te alcanzas a imaginar lo nocivo que es esto para la vida futura de tus vasos sanguíneos, de tus arterias más pequeñas, de los riesgos que esto te está implicando para un infarto, para hacer un derrame, que son esas situaciones donde tenemos secuelas después a nivel neurológico y nos estamos dañando la calidad de vida
por algo que fácilmente pudimos haber controlado desde edades muy tempranas. Y el otro factor en el metabolismo, Laura, que es súper importante y también quiero hacerle mucho énfasis a las personas para que lo cuiden en su salud, es que por las dietas actuales estamos consumiendo muchos azúcares, estamos consumiendo demasiados carbohidratos. Entonces solemos creer que no, es que yo tengo azúcar de 98 y como no la tengo en 100, entonces estoy bien. No estás bien. Lo normal es que tú tengas azúcar de 85, ¿cierto? Y puedes tener 60 años, los niveles de azúcar deben seguir en 85. No tendrían por qué estar 100, 110. Y como no me diagnostican una diabetes, porque no tengo criterios para el diagnóstico de la diabetes, entonces estoy bien. No estás bien. Es muy importante saber que esos estados de azúcar elevada, sutilmente, pero sostenido a través del tiempo, está también causando daños a las células al interior de nuestro organismo. El siguiente eje, Laura, es el digestivo. Digestión, dieta, alimentación. Laura, cuidamos obviamente todas las enfermedades asociadas al sistema digestivo, las gastritis, las colitis, los síndromes de intestino irritable, el hígado graso, pero solemos pensar, no, es que yo tengo un hígado graso incipiente. Ya le pasó algo a tus células en hígado, debes comenzar a asumir unos cuidados para con tu hígado, porque lo que llevó a la enfermedad, si tú no lo retiras, pues continuará en progresión. El sistema digestivo, hoy en día es muy frecuente pensar que la deposición no debe ser todos los días, e inclusive jocosamente burlarnos de las personas que parecen paticos y que comen y van al baño, cuando eso es un reflejo, es normal, es natural y es el deber ser en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pensar que un día que no hagamos deposición es normal, está mal, es inadecuado. Todos los días debemos entrar al baño y eso hace parte de la salud a futuro, porque en el intestino inician un montón de situaciones que nos dañan a otros sistemas. En el intestino inician situaciones que dañan a nuestras defensas, que dañan el funcionamiento, memoria, alteración a nivel cerebral. En el intestino inician situaciones que dañan la absorción de nutrientes, la eliminación, por ejemplo, del exceso de toxinas de los estrógenos. Entonces, imagínate una mujer, menopausia, cambio hormonal, más estreñimiento donde no está eliminando sus toxinas de los estrógenos de manera adecuada, pues se le van a sumar factores de riesgo y si tiene genética, pues indiscutiblemente se expresará situaciones tan críticas como un cáncer de seno, por ejemplo. El siguiente pilar dentro de lo que trabajamos es el envejecimiento de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema neurológico específicamente. Entonces, sistema nervioso no me refiero a los nervios del estrés, sino que me refiero al funcionamiento de las neuronas. Muchas enfermedades, como lo mencionábamos hace un instante, el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, trastornos en la memoria, desde que comiencen a aparecer cambios y síntomas hay que ponerle atención. Los trastornos del sueño hay que normalizarlos, hay que cuidarlos, hay que ponerles atención. Cada vez vemos más esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, que son muertes neuronales indiscutiblemente puede haber factores genéticos, pero también hay muchos de los factores del metabolismo que a edades tempranas pudimos haber cuidado para evitar estas enfermedades. Respecto al otro gran eje
¿qué es el sistema inmune? Nuestro sistema inmunológico pues es nuestro sistema de defensas, es el sistema que nos repara, es el sistema que se encarga de marcar a las células cancerígenas y barrerlas y eliminarlas de nuestro cuerpo todos los días para evitar la formación de masas y de tumores. Es el sistema que nos defiende de virus, que nos defiende de bacterias, es el sistema que nos mantiene desinflamado. Entonces lo cuidamos también mucho y aquí en ese sistema inmunológico con frecuencia vemos las comunes enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea, el lupus, este tipo de enfermedades. Y por último nos vamos al eje esqueleto, le digo yo, que es huesos, articulaciones, músculos. Ese eje llamado osteoarticular, pues indiscutiblemente con el paso de los años se nos gasta, ¿no? Se nos va gastando. Pero entonces no es común pensar que por la cejuela estoy con dolores articulares. No, algo le está sucediendo a este eje y hay que comenzar a cuidarlo también y a prevenirlo. Entonces las artrosis de columna, las artrosis de manos, de rodillas, en las caderas, en los hombros, todas esas situaciones debemos desde edades tempranas comenzar a cuidarlas y si ya se aparecieron, pues cuidar y frenar los factores que llevaron a ella para que no sigan progresando y me dañen mi vida a futuro. Bueno, doctora, a propósito de esa expresión que dijiste de que llegó la cejuela y entonces ya me dolió, o sea, como que ¿a qué pacientes debería interesarle empezar un tratamiento de medicina antienvejecimiento? Mira, a partir de los 30 años nosotros ya debemos tomar estrategias para cuidarnos hacia nuestra vida futura. Los pacientes que más necesidad tienen de este tipo de medicina son los pacientes que manejan factores de riesgo. Entonces ahí está claramente el paciente que ha sido sedentario, el paciente que fuma, el fumador crónico o el que fumó. No podríamos pensar que fumé 20, 40 años de la vida y que ahora simplemente por el hecho de haber suspendido el cigarrillo, todos los efectos de las sustancias tóxicas del cigarrillo no están dentro del organismo. Claro, ahí están y hay que cuidar y eso hay que revertirlo y hay que tratar de mejorar la función de las células del sistema circulatorio, no solamente de los pulmones, para evitar complicaciones que se pueden presentar con ello. Entonces, una vez uno identifica que tiene un factor de riesgo, ejemplo, fui fumador, consumí demasiado alcohol, bebí mucho en una época de mi vida, o he sido supremamente sedentario y hasta ahora medio me estoy interesando por el ejercicio y la actividad física. De la misma manera, pacientes que tienen familiares con este tipo de enfermedades como las que hemos mencionado o que tienen enfermedades que no quiero que lleguen a mi vida, diabetes, hipertensión, Alzheimer, Parkinson, todo este tipo de circunstancias, pues son pacientes que tienen que comenzar a cuidar porque puede que haya un gen que esté queriendo en algún momento expresar las enfermedades. Otros pacientes que deben prestar mucha atención a lo que les está sucediendo son los pacientes que tienen infecciones crónicas. Son muy comunes en las mujeres, ejemplo, las cistitis crónicas. Entonces, no es que tengo una cistitis crónica y la bacteria puede estar ahí, pero no me da la infección. No. La bacteria está causando una agresión al sistema inmunológico y hay que buscar proteger al sistema inmunológico por periodos prolongados para que esto no vaya a terminar en una enfermedad o no vaya a debilitar tanto al sistema inmune que un gen se exprese y se abra una enfermedad que no queremos que aparezca. Y los pacientes que tienen inflamaciones crónicas. Las inflamaciones crónicas más comunes están en el intestino. Entonces, no, es que tenemos gastritis hace 10 años, pero está toda la palabra, o sea, todo diagnóstico médico que termina en itis es inflamación. Entonces, las gastritis, las sinusitis, las laringitis, las amigdalitis, todas las bronquitis, todas esas inflamaciones crónicas en las mucosas
alteran el funcionamiento también de mi sistema inmune, de mi sistema de defensas y finalmente pues van a permitir que algo en lo que yo esté predispuesto se exprese. Entonces, estos son los pacientes que principalmente deberían comenzar a tener cuidados tempranos con su salud.